Saludos, estimada comunidad jurídica. Arturo Zapata Avellaneda les da la más cordial bienvenida a su programa AZ Legal. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Oscar Ricardo Andrade Sutilanda en la Perla del Chira, Sullana. Bien, agradecemos también al local, al restaurante La Cabaña por las locaciones. Doctor Oscar, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto tenerlo. Gracias por la invitación, doctor, y unas felicitaciones para usted por su labor de difusor del derecho. Y también aprovechar la oportunidad para saludar a todos los televidentes de AZ Legal. Bien, nosotros nos hemos reunido el día de hoy para conversar, dialogar un poquito sobre un tema bastante interesante, que es el tema del derecho de sucesiones. El tema del derecho de sucesiones se encuentra regulado en el Código Civil, en el libro cuarto, precisamente sobre estos temas que ocurren cuando una persona fallece. Y cuando la persona fallece, la persona natural ha fallecido, ya sea porque ha fallecido de manera natural o porque existe un tema de declaración de muerte presunta, ocurre un fenómeno jurídico que da origen a lo que es la sucesión. Y la persona debe transmitir su patrimonio a los sucesores. Y a veces hay una cierta diferencia entre lo que es la herencia de lo que es la masa hereditaria, ¿no es cierto? ¿Qué debemos entender por herencia, doctor? La herencia es aquella parte del patrimonio del causante constituido por bienes, derechos y obligaciones que van a ser transmitidos a los sucesores para cuando el causante fallezca. Esto sucede de forma automática conforme al artículo 660 del Código Civil. Sí, hay algunas veces una discusión entre lo que es masa hereditaria y herencia, en el sentido de que, por ejemplo, a veces cuando hablamos de la herencia como tal, viene a ser el relicto que queda después de la masa hereditaria, ¿no es cierto? La masa hereditaria, como bien han mencionado, comprende los derechos, comprende los bienes y también el tema de lo que son las deudas, ¿no es cierto? Y luego de que se ha repartido esa herencia en el sentido de que hay que primero pagar las deudas, lo que queda ese relicto, lo que viene a constituir la herencia y es la que se transmite al tema de los sucesores. Exactamente, ¿cierto? Pero el tema pasa porque se denomina precisamente derecho de sucesión, entendiendo que hay dos tipos de sucesión: la sucesión testamentaria y la sucesión legal. ¿Qué es básicamente el tema del testamento? El testamento, de acuerdo al artículo 686 del Código Civil, señala expresamente que por el testamento una persona puede disponer libremente de sus bienes de forma total o parcial para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de ley y con las formalidades que ésta señala. El testamento puede tener contenido patrimonial y extrapatrimonial. Sí, eso es verdad. Testamento es un acto jurídico unilateral porque no se permite representante, prima la voluntad del testador. Y este testamento es un documento que puede ser redactado ante un notario, puede ser redactado a través de un sobre cerrado o puede ser hológrafo para el caso de lo que son los testamentos comunes, que son redactados en un papel y simplemente necesito un lapicero para dejar plasmada su voluntad. Y tiene que tener la firma, cada uno. Tiene su forma, hay que seguir la formalidad señalada en la ley. Exacto. Así es. Y también están los testamentos especiales, que son el testamento militar, el testamento marítimo y también el testamento aéreo, que no está en el Código Civil, sino está en la ley de aeronavegación en el Perú. Pero cuando nosotros hablamos precisamente de los testamentos tienen sus propias formalidades, claro, ¿cierto? Las formalidades son formalidades generales y formalidades específicas para cada uno de los testamentos. Pero en el caso de lo que son los testamentos, también hay quienes fallecen y no tienen testamento. Claro. Es el tema ab intestat, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién se pronuncia respecto de los bienes cuando precisamente no hay testamento? Quien se pronuncia en la ley a través de la sucesión intestada o sucesión legal o sucesión legitimaria, como se le llama. Entonces, este tipo de sucesión cumple dos funciones: la función supletoria y la función complementaria. La función supletoria opera cuando no hay testamento o cuando éste es declarado nulo o caduco.
en tanto que en la función complementaria opera cuando las disposiciones testamentarias son incompletas o insuficientes. Muy bien, entonces tenemos el tema de que existe tanto una sucesión testamentaria como una sucesión intestada. Y en el tema de la sucesión intestada, a diferencia de lo que ocurre en la sucesión testamentaria, en una sucesión testamentaria el causante debe instaurar a los herederos. Exacto. Y también puede instaurar legatario dentro del tercio de libre disponibilidad. Y a los herederos les va a corresponder el tema de lo que es la legitimidad. Pero en el caso de la sucesión intestada, no hay esa institución precisamente de testamento, No hay esa forma de que suceda, ¿no? de un sucesor. Entonces tiene que seguirse todo un proceso judicial para declararlos como sucesores. Y ahí entran los herederos forzosos. Exactamente. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Los herederos forzosos son aquellas personas unidas por un vínculo de consanguinidad o matrimonial con el causante. A ellos, como usted muy bien nos dice, le corresponde la legítima, que es aquella parte intangible de la herencia. Conforme al artículo 724 del Código Civil, estos herederos forzosos son los hijos y demás descendientes, los padres y demás ascendientes, y el cónyuge o en su defecto el integrante sobreviviente de la unión de hecho. Y luego vienen otros más herederos forzosos. Exactamente, son herederos voluntarios, que le llama la ley. Ahora quiero precisar algo aquí. Las personas que he señalado también conforman los 3 primeros órdenes prescritos en el artículo 816. Entonces, como usted muy bien lo dice, no hay otro tipo de heredero. Precisamente en ese artículo que acabo de señalar, tenemos 6 órdenes. O sea, los 3 primeros están conformados por los herederos forzosos y los 3 restantes están conformados por los herederos voluntarios. Para que el público entienda mejor qué significa heredero voluntario es aquel que hereda a falta de herederos forzosos y que están unidos con el causante por un vínculo de parentesco colateral. Entonces, así tenemos que en el 4º orden sucesorio figuran los hermanos, en el 5º orden figuran los tíos y sobrinos, y en el 6º y último orden sucesorio figuran los sobrinos nietos, los tíos abuelos y los primos hermanos. ¿Y qué pasaría si no hay, por ejemplo, los 3 primeros órdenes? Soy una persona que ha fallecido, no hay esposa, no hay conviviente, porque los convivientes también heredan, no tenemos padres, no tenemos hijos, no tenemos hermanos, no tenemos tíos, no tenemos primos, no tenemos a nadie. ¿Quién termina heredando? Porque no puede haber un bien sin un dueño. Claro, sería el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque al no haber, como usted dice, al no haber testamento, quiere decir que la voluntad del testador no está plasmada en un documento. Entonces, si no hay herederos forzosos, si no hay herederos voluntarios, no hay legatarios, pasarían los bienes a manos del Estado. A través de la beneficencia. A través de la beneficencia pública, como usted muy bien lo dice. Ahora sería bueno también hacer una acotación que es muy importante, en el sentido de que, por ejemplo, tal vez estén preguntando, muy bien, pero ¿qué pasa con la herencia si es que no hay hijos? Que son los herederos forzosos que conforman el primer orden, ¿no? Entonces, aparte de estos, serían los padres y demás ascendientes los que heredan, juntamente con el cónyuge o en su defecto el integrante sobreviviente de la unión de hecho, porque este último, que es el cónyuge o el integrante sobreviviente de la unión de hecho, tiene derecho preferencial y concurre con los 2 primeros órdenes. Entonces, a falta de hijos y demás descendientes, heredarían los padres y demás ascendientes conjuntamente con el cónyuge. Ahora, como usted dijo, ¿no? Si no hay hijos, no hay padres, no hay cónyuge, no hay conviviente, entonces, en pocas palabras, no hay herederos forzosos. Quienes heredarían serían los herederos del 4º orden, que son los hermanos. A falta de hermanos, heredarían los tíos y sobrinos que están en el 5º orden, y a falta de estos, heredarían las personas que están comprendidas en el 6º y último orden, que son los tíos, abuelos, sobrinos, nietos y los primos hermanos. Esto es muy importante porque existe lo que se denomina un orden prelatorio. Exacto. Para lo que es la sucesión. 2 cositas que me parecen importantes señalar. El doctor Andrade había precisado de que en los testamentos pueden haber disposiciones patrimoniales y extrapatrimoniales, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo. Exactamente. ¿No es cierto? También en el caso que el doctor ha mencionado sobre lo que son las sucesiones intestadas, estas pueden verse en 2 vías. La primera es a través de un procedimiento notarial. Claro.
y también puede ser en vía judicial a través de lo que es un proceso no contencioso. No contencioso. Generalmente, para acotar, ¿no?, que la información relevante que usted está brindando, generalmente lo notarial va por lo convencional. Claro. Cuando no hay disputa. Pero cuando hay un conflicto legal, entonces ya sería el juez de paz quien se pronuncia. Claro, y ahí habría que ver un tema más específico de división y partición y todo lo demás, ¿no es cierto? Claro, claro. Bien, doctor Andrade, tus palabras finales y de todas maneras, Y con consejo, invitarlo a próximas ediciones con nuestro programa Z Legal. Doctor, de mi parte usted sabe que soy materia dispuesta, sabe el aprecio que le tengo, y quiero dejar en claro pues que también no lo conozco de ahora, lo conozco de hace mucho tiempo. Usted fue mi docente en la Universidad Nacional en la maestría, Derecho Civil y Comercial, y guardo gratos recuerdos de las enseñanzas que usted impartía, ¿no? De mi parte yo soy materia dispuesta y siempre coordinando, ¿no?, las fechas, y quería dejar un consejito, ¿no? Un consejo, como dice la frase, un consejo hasta de un conejo. Así ¿no? dicen. Yo sé que hay muchas personas que, es más, en el Perú prima la cultura no testamentaria, o sea, la gente acostumbra no dejar testamento. Entonces, mi consejo sería que dejen testamento. Ustedes estarán preguntando, ¿por qué debo dejar testamento? Debes dejar testamento en primer lugar porque vas a brindarle paz. Aún después de muerto le brindas tranquilidad y serenidad a la familia y puedes evitar conflictos dejando testamento. Además, el hecho de que dejes testamento fomentas que una repartición justa y equitativa de los bienes, ¿no? Y otra cosa que tienes que tomar en cuenta, muy en cuenta diría yo, es que la sucesión legal no va en sintonía con los sentimientos del causante, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la sucesión legal simplemente ve quiénes son los herederos forzosos y en base a eso, ¿no?, en base a eso procede, por así decirlo, ¿no? En cambio, en el testamento prima la voluntad del testador. El testador conoce qué hijo es capaz para tener determinado bien. Por ejemplo, incluso en el testamento pueden haber disposiciones no patrimoniales, como por ejemplo el reconocimiento de una deuda. Incluso puede el testador dejar sentado de cuántas veces quiere misas en el mes. O sea, es claro, pequeños detalles no los vas a tener con la sucesión legal, por lo que yo recomiendo que la gente deje un testamento. En tema de sucesiones hay muchos temas importantes, como por ejemplo el tema de lo que es la indignidad, la acción de petición de herencia, el tema de la sucesión intestada, el tema también de lo que es de cuando alguien fallece, dejar el tercio de libre disponibilidad a cualquier persona. Y seguramente serán temas que más adelante abordaremos, esto que sí, en este su programa AZ Legal. Muchas gracias, doctor Andrade. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias también a ustedes por seguir nuestro programa. Hasta luego. No.